Si en la hora anterior estudiamos aquellos componentes que me permiten expresar la factibilidad del desarrollo de la investigación. Bien, ahora vamos a trabajar la segunda ley. Segunda ley que expresa las relaciones entre los componentes de estado. Por cierto, el perfil de la investigación, que es lo primero que se le pide al estudiante después que pasa los primeros semestres del desarrollo de su tesis, es un documento que precisa justamente esos componentes de estado. El problema, el objetivo, el marco teórico y el campo de acción o modelo teórico. Bien, vamos a discutir esta ley, esta segunda ley, lo más profundamente posible, porque es, yo diría que la esencial dentro de las esenciales, como ley. El problema es que, por cierto, se explica, se desarrolla después en la tesis como un todo, en el primer capítulo, expresa la situación inicial del objeto. Fíjense que ahora hablamos de objeto y no de todo el contexto, sino solo del objeto. Pero lo más importante es que el problema es la situación objetiva que genera el objeto y que el investigador, el sujeto, lo determina como su necesidad. Fíjense que ya el concepto mismo del problema es portador de lo objetivo y lo subjetivo. Lo subjetivo lo pone el investigador porque él siente, de sentir, de sensación y de sentimiento, siente la necesidad de modificar la situación objetiva que está presente en la realidad, en el objeto. Pero no delimita la causa, sino solamente la insatisfacción. Es decir, el problema es objetivo y subjetivo a la vez. Es objetivo porque está presente en la realidad y es subjetivo porque es el investigador el que siente la necesidad de modificar esa situación. A ver si podemos entender esa dialéctica, que realmente no es fácil. Yo entiendo que no es fácil. Lo objetivo y lo subjetivo a la vez. Es objetivo porque está presente y es subjetivo porque lo siente el sujeto que está enfrentándose a esa situación. Y mientras esos dos elementos no estén presentes, no sale el problema. Habitualmente en las investigaciones tradicionales, en el problema, en el primer capítulo, ya se expresa la posible solución del problema. Eso lo hemos visto últimamente también, Ana María y Dani, cómo se quiere ya buscar la respuesta a la insatisfacción en el primer capítulo. Y no, el primer capítulo es más que todo estadístico, de constatar y evidenciar la insuficiencia, digamos, si estamos hablando de educación, en la preparación del escolar. Es decir, si yo estoy estudiando una materia del primer semestre como objeto de estudio, la insuficiencia se revela cuando el estudiante pasa a los subsiguientes semestres porque no llega a dominar el contenido, porque no es capaz de aplicarlo, porque no sabe entenderlo en su esencia. Y esas insuficiencias es lo que se revela en el problema. Él no es capaz, tiene limitaciones. Esa insuficiencia es la revelación del problema, no la causa del problema. La insatisfacción solamente es lo que se expresa ahí.
El que quiera hacerme una pregunta. Perfil. A ver, colegas. Voy. Yo, de Víctor, de México. Diga. Cuando se refiere a esta subjetividad, podemos decir que puede incluso manejarse aspectos personales como las creencias, como algunos valores, por ejemplo, es decir, que sesgan a lo mejor o pueden sesgar a lo mejor el objeto de estudio o el contexto, vamos, de la investigación. Siempre está presente. Okay. Todos esos elementos. Ahora, lo que nosotros tenemos que ser capaces como directores de esos investigadores de evidenciar eso que usted dice. Pero lo que no hay duda es que es el investigador desde su subjetividad el que evidencia el problema objetivo. Y ese sí y no a la vez es lo que hace esto complejo. La palabra complejo no es por gusto. Complejo. Doctor. En alguna medida, el problema es también subjetivo. Y la subjetividad va por la formación precedente, por castigo de Dios, por cuestiones que de algún modo pueden entorpecer la investigación. Sí, pero no hay otra opción que el sujeto estudie objetivamente una realidad sin esté presente su subjetividad. Doctor, una pregunta. Sí. Por favor. Aidel, si tú quieres. Yo. Bueno, disculpe que lo interrumpe. Gracias, Aidel. A mí me gustaría, no sé si es posible, que usted se refiriera sobre la base de las experiencias que nosotros estamos teniendo con nuestros aspirantes, al hecho de que muchas veces no se diferencia entre lo que es un problema científico y entonces se declaran problemas que no tienen este carácter, ¿no? Pero el carácter científico, más bien objetivo, te lo da las constataciones que uno hace a través de pesquisas iniciales, por ejemplo, que uno tenga a partir de la observación de esa realidad. Pero siguiendo con el ejemplo de un contenido de matemática que se da en el primer semestre de la carrera. Cuando yo constato si es un problema el aprendizaje de esos contenidos, cuando está en los subsiguientes semestres y no es capaz de aplicarlo. Entonces, ahí la objetividad está en que se demuestre estadísticamente que el 48,5% de los estudiantes no resuelven estos tipos de problemas, que se suponía que debían de saberlo ya, saber resolver esos problemas. Entonces, el hacer, por la pregunta que se me acaba de hacer, los factores objetivos se evidencian a través de los experimentos y sobre todo las estadísticas que constaten su veracidad. El diagnóstico como tal. El diagnóstico, sí. Entonces, es experimental, pero que incluso la pregunta que hace el investigador para revelar que sí hay una deficiencia, la hace el investigador subjetivamente, pero tratando de revelar la situación objetiva de la inconsistencia o mal preparación o mala formación que tienen los escolares. Más preguntas o más que... Un segundito, pero el método científico nos orienta en torno a que en el momento de hacer una investigación científica, independientemente que es subjetiva y objetiva, porque al final la hace el sujeto, tenemos que tratar de lograr en esos resultados el mayor nivel de objetividad posible, tratando de aislar hasta donde se pueda las concepciones que puedan alterar el valor de lo investigado. Muy bien.
Tú sabes Como por un qué hago ejemplo la de pregunta, Aide, ¿no? matemática en el segundo año es fácil, pero ahora mismo fue un golpe de Estado o, ¿cómo se llama? O fue un cambio. Depende de quién hace la estadística. Y Claro. eso lo veo uno todos los días en los noticieros. Exacto. Pues, bien. O sea que mientras más relevante es la subjetividad del objeto de investigación, más difícil es constatar eso que tú expresas. Pero lo que hay que buscar es lo que tú dijiste. Sí. Que quede Exacto. objetivamente preciso la insuficiencia. Y no la solución. El capítulo 1, donde se revela el problema, es la insuficiencia. Porque hay un hábito de buscar ya la causa en el capítulo 1, cuando estoy precisando el problema. ¿Algún otro criterio? Bien, seguimos entonces. ¿Qué tiempo nos queda? También. Vicky. No te metas en nada de eso. ¿También en WhatsApp? ¿También en WhatsApp? No. Bien, seguimos. El objetivo. ¿Para qué? El posible objeto concreto, pensado, transformado, que posibilitaría la posible solución del problema. Fíjense, yo me planteo como objetivo, que es el para qué. Es aquel instrumento que yo voy a proponer que me permite transformar el problema, que me permite transformar la situación concreta, fenoménica, que estaba presente en el problema. Es decir, el objetivo que yo me aspiro a alcanzar es la manera en que el objeto concreto va a presentarse ya transformado. Entonces, ¿el objetivo es concreto o es abstracto? Los dos. Los dos a la vez. Los dos a la vez. Los niños mexicanos, los dos a la vez. Es decir, es objeto, objetivo, porque yo tengo que expresarlo después, al final de la investigación. Para nuestra lógica, en el último capítulo, en el capítulo 4 de la tesis, un modelo, una precisión objetiva, pero es lo que yo pienso. Por eso dice concreto, pensado. Es concreto y es el pensamiento. Es decir, que en el último capítulo, se expresa como objetivo el objeto transformado según yo creo que va a suceder. De nuevo es objetivo y subjetivo, que como se expresa en la escritura, posible solución del problema. O sea, el problema era objetivo y el objetivo es más subjetivo que el problema. Ahora, el problema se expresa en una objetividad externa, descriptiva, y el objetivo se concreta en un objeto que yo pienso como investigador, como yo pienso que debe ser el objeto en su proyección final. Fíjense que todo el tiempo estamos hablando de qué. El problema es por qué. Ahora el objetivo, ¿para qué?
Estoy significando siempre, siempre está presente el objeto. Ese es el enfoque holístico. Acuérdense que ayer hablamos de lo dialéctico y lo holístico. El dialéctico es esos dos elementos contrarios que se sintetizan en una unidad. Aquí lo que estamos viendo es que el objetivo expresa ese objeto transformado en un plano ideal por parte del investigador. Se supone que si la tesis es la adecuada, el logro del objetivo viabiliza la solución del problema. Entonces, en la dialéctica del problema y el objetivo, los dos son el objeto. Eso es lo holístico. El objeto inicial y el objeto final. El objeto concreto, real, presente en la realidad, y el objetivo, el objeto pensado, aspirado. Los dos son objetos. ¿Son qué? Lo holístico. Y lo dialéctico está en que son y no son a la vez. Cuando alguien tenga duda o pregunta, me lo dicen, por favor. Cuando tengan una pregunta es que empiezan a entender estos enfoques realmente bien difíciles de apropiarse de él. El objeto en su estado inicial es el problema, el inicio de la investigación, para llevarlo a un estado final transformado. Ahí termina la investigación. Exacto, pero ahora a mí se me ocurre una pregunta. Y Bueno, cuando yo valido, a ver, una vez el objeto ha sido transformado, ya no existe la necesidad. No exacto, pero entonces, pero cuando yo valido, entro nuevamente en otro proceso cíclico, ¿no? Pero te voy a dar la palabra, o aparece un problema, o sea, aparece una necesidad cualitativamente superior. O sea, un problema cualitativamente superior. Yo creo que toda tesis siempre va a entrañar eso, porque para algo existen las recomendaciones cuando uno deja puertas abiertas, porque sería negar todo lo que estamos diciendo, si no va a haber un nivel cualitativo superior. Nosotros no vamos a votar un tema, ¿no? Es imposible pensar que se va a votar. Ahora mi pregunta es, nosotros validamos una propuesta X, ¿ya? Entonces, nuevamente se entra en ese proceso. Nuevamente volvemos a entrar en ese proceso. Claro. A la vez que tú lo aplicas, vas a encontrar nuevas alternativas, aunque llegues a determinadas soluciones, pero siempre es un proceso que va en espiral, en ascenso. Recomendaciones de una tesis. Exacto. Pero no solo eso, sino que lo que nosotros hacemos como investigadores, que es lo que viene ahora como tercer aspecto, es estudiar todo lo que me precedió para negarlo. La negación no es decir que todo lo que me precedió no sirve, todo lo contrario, sino para superarlo, pero que es el marco teórico. Es decir, el tercer capítulo, a ver si el primero, no, el segundo capítulo de la tesis es estudiar todas las investigaciones que me precedieron en ese objeto de estudio. Ese objeto que nos sirve de marco teórico, en el cual todos los investigadores anteriores encontraron solución a su problema. Sin embargo, yo voy a decir que no es suficiente.
Cualquiera dice que autosuficiente es. No, es que esa es la dialéctica, la dinámica de la investigación científica. Uno va escalón por escalón, subiendo y bajando, porque esa espiral es en doble sentido, porque no es lineal, es dialéctica. Es el cuadro que les mostraba ayer de los dos gallos. Luchan entre sí, pero es todo un comportamiento espiraloideo de posibles soluciones. Y usted se hace PhD e integra un nuevo contenido, una nueva concepción, consciente que al ratico vendrá otro y lo superará. Y bien, y bien, pero menos mal que al menos nosotros ayudamos en algo al desarrollo de la ciencia. Bien. La pandemia es un virus, es esto, lo otro, no saben todavía, pero en eso está todo el mundo estudiándolo para ver a qué se parece. Y quiere decir que se parece que las medidas de salud que hay que tomar pueden parecerse quizás a algo, pero tiene que haber algo cualitativamente distinto, nuevo, al marco teórico precedente. La diferencia la marca el campo de acción. 8 minutos quedan. Bien. El campo de acción. ¿Cómo es el tratamiento para los diferentes niveles educativos para el ejercicio de la investigación científica, apoyándonos de estos elementos, por ejemplo, en licenciatura, maestría, no se diga para obtener el grado de doctor? En la clase anterior, el documento que enviamos, está la respuesta. ¿Y por qué no te doy la respuesta inmediata? Porque me dicen que me quedan 8 minutos. Y quiero, ¿cómo se llama?, discutir el campo de acción. Okay. El campo de acción o contenido de la investigación, que es el modelo teórico que yo voy a concebir, a elaborar, son todos aquellos aspectos, componentes, propiedades que yo propongo que están presentes en ese objeto. Y las relaciones entre ellas que me permiten establecer las leyes. Esas abstracciones esenciales que hasta ahora nadie la había dicho es la que tiene que estar presente en mi modelo teórico, capítulo 3. Sobre la base de las cuales yo después voy a hacer la propuesta en el capítulo 4, que es el objetivo. Es decir, aquí lo más importante de una investigación es la elaboración del modelo teórico, campo de acción de la investigación, en donde yo descubro, si quiere usted póngalo entre comillas, si quiere, descubro aquellos aspectos que son más significativos, más importantes, y sus relaciones y sus leyes. Y esas leyes tienen que ser dialécticas, sistémicas, holísticas. Todas estas lógicas del pensamiento que me precedieron y que lo complejo lo incorpora y lo sistematiza de modo tal de que esa manera de explicar esa parte de la realidad que yo abstraigo en mi objeto y que pienso que si esas leyes son válidas, si esos componentes son válidos, si esos conceptos son válidos, son los que me permiten proyectar y concretarlo un poco en el capítulo 4, en el objetivo, y es lo que te da el grado de PhD. Muy rapidito la pregunta que me hiciste. El PhD tiene que elaborar un nuevo modelo teórico. El máster, uno de los componentes de ese modelo. El licenciado lo aplica satisfactoriamente, lo ya establecido, el marco teórico. El especialista lo aplica de una manera óptima. El máster
lo mejora en algún aspecto. El PhD es un nuevo modelo teórico y el postdoctor lo que tiene que hacer es contribuir al desarrollo de una ciencia en una teoría. concreto. Bueno, los minutos que quedan. ¿Preguntas? Si quedan 4 minutos con 30 segundos, pueden... Sube un poquito ahí para que se vea la ley. Frank, súbelo un poco. Fíjense que aquí se muestra las relaciones dialécticas que hay entre el objeto, el problema, el campo de acción o modelo teórico y el objetivo. Estos son los 4 componentes del proceso que se precisan después en en la tesis. El capítulo 1 es el problema, el capítulo 2 es el objeto, o sea, las teorías desarrolladas previamente. El capítulo 4 es el objetivo, pero el más importante de todo es el campo de acción, el modelo teórico, donde el investigador revela componentes y leyes que hasta ahora no se habían utilizado. Y la dialéctica entre esos 4 componentes expresan la eficacia de la investigación. Es decir, la optimización de un modelo teórico capaz de enriquecer el desarrollo de la ciencia. ¿Más preguntas? El doctor, a partir de aquí, la efectividad del objetivo será mayor en la medida en que seamos más profundos a la hora de desarrollar el campo, o sea, de expresar esos nuevos componentes y leyes. En la medida en que conozcamos mejor al objeto, estaremos en mejores condiciones de lograr nuestro objetivo, de que este sea más efectivo. Sí, y por el medio eficacia, que es la tercera ley que no vamos a utilizar y que se lo dejamos a los colegas, Ana María y Aindel. Es decir, la efectividad del capítulo 4 se precisa en la eficacia del capítulo 3 y se al final de todo proceso es efectivo cuando todas esas etapas se van cumpliendo y elaborándose como esencia el modelo teórico o campo de acción. Bien. Pregunta, criterio. ¿Qué tiempo me queda? Para estar la internacional. 1 minuto con 40 segundos nos queda. Bueno, la ciencia en este estadio de desarrollo es compleja y por lo tanto la teoría que la expresa lleva ese mismo nombre, en donde se es capaz en una concepción única lo sistémico, es decir, la descomposición por partes, sus relaciones, sus leyes, su lógica y su sistematización en un todo. Lo dialéctico, cuando somos capaces de encontrar leyes que son que vinculan componentes que son iguales y diferentes y que se proyectan hacia la solución. La tesis, la antítesis y la síntesis. Y por último, lo holístico, porque siempre estamos trabajando con el todo. Y eso está más que claro. Y yo le digo siempre a mis alumnos, para terminar, yo no sé cómo ustedes no me entienden, si a mí no me costó nada más que 40 años de estudio y de trabajo y de proyección y escribir 28 libros para llegar a dominar esto en ese grado. Muchísimas gracias y un abrazo a todos en el desarrollo impetuoso de la ciencia compleja.